Hola, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Estamos compartiendo juntos y trabajando esta serie que se llama Obstáculos para un matrimonio feliz. Estamos trabajando con ataduras familiares y hace 8 días vimos la imprudencia. Hoy es la segunda parte. Vimos que la imprudencia se puede, manifestar con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que no hacemos o con lo que somos. Y les di varios versículos apoyando cada una de estas facetas de esta terrible atadura que es la imprudencia. También definimos que la sabiduría y la imprudencia van juntitas. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia, ¿ok? O sea que el hombre sabio es prudente y el prudente procede con sabiduría. Recuerden la definición de prudencia porque es muy importante. Es prácticamente la definición de inteligencia emocional. Es prudencia, capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Recibir o producir, o sea, está hablando de las consecuencias que podemos llevar de no pensar en lo que hacemos. Al no pensar, no nos detenemos porque no evaluamos y entonces lastimamos y nos lastimamos a nosotros mismos. Y la misma palabra corrobora esto. Dice, el que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace. Pero el tonto, el necio, el imprudente, vive engañado en su propia insensatez. Entonces, hoy quiero hablarles de la persona imprudente. La persona imprudente es impulsiva. Eso es lo que nos causa tantos problemas, el impulso, el no gobernar sobre nuestra emoción, el no gestionar la emoción, sino dejar salir el impulso. Lo primero que se nos ocurre decir o hacer. Y esto nos ha causado en la vida tantos problemas que, Dios mío, vamos a cambiarlo. Con la ayuda de Dios todo lo podemos. ¿Qué dice la Biblia? El que es impulsivo actúa sin pensar. El impulsivo actúa sin pensar. Es el problema del impulso, que nos lleva a actuar sin pensar. El que es reflexivo mantiene la calma. O sea, es lo contrario, ¿no? Ahora, la psicología, es muy interesante lo que dice la psicología con respecto al impulso. Quiero que lo noten muy bien. Una de las características definitorias del ser humano es que se trata de un animal provisto de capacidad para razonar sobre sus impulsos emocionales, imponiéndose la razón como la base sobre la cual se sustentan sus acciones en el mundo que se despliega frente a él. Por esto, nos deleitamos al considerarnos como un animal racional. De ahí viene animal racional, que razonamos sobre el impulso de las emociones y al racionar, entonces obviamente estamos pensando lo que vamos a hacer con base en las circunstancias que se nos presentan. Entonces lo que nos diferencia exactamente de un animal es que nosotros nos detenemos a pensar, razonamos y después miramos cómo manejamos, cómo actuamos sobre cada situación. ¿Y qué dice la Biblia? Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Porque hoy, en la segunda parte de este tema de la imprudencia, vamos a tocar esa parte de lo que decimos. Quiero que entiendan una cosa que yo pienso que si definimos nos va a ayudar mucho en la vida. Muchas veces lo que decimos depende de lo que nos dicen. Casi siempre lo que decimos está sujeto a lo que nos dicen. Entonces, si nos hablan mal, hablamos mal. Si nos insultan, insultamos. Si nos tratan bien, tratamos bien. Y no podemos estar en ese juego de tenis, porque resulta que muchas veces nos van a hablar mal y no podemos estar reaccionando de acuerdo a el impulso.
¿no? Entonces, muchas veces, especialmente cuando tenemos conflictos, cosas en las que no nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja o con cualquier persona, la persona entonces empieza a insultar. Entonces empieza a ser agresiva, a descalificar, a no dejar hablar, a interrumpir, a decir hasta groserías, ¿no? Críticas, ofensas, juzgarnos, hasta corregirnos en público o avergonzarnos en público, y nosotros respondemos más o menos con la misma moneda, como que cuando estamos en medio del impulso nada nos importa, ¿no? Y más si somos iracundos, peor. Entonces caemos en la terquedad, en no reconocer en qué fallamos, en el orgullo de no aceptar consejo de nadie ni crítica de esa persona, y esto se vuelve un caos, porque si vamos a ir al impulso y a lo que nuestro cuerpo y nuestra carne nos pida, pues nunca vamos a llegar a acuerdos, jamás. Si vamos a estar devolviendo lo que nos mandan, tú dices, yo digo, pues tú dices más, yo digo más, tú gritas, yo grito, esto va a ser el caos. ¿Y por qué nosotros tenemos esa actitud de defendernos, de hacer justicia, esos principios que hemos establecido cuando nos han lastimado de niños y decir, pues nunca más me dejo faltar respeto, pues nunca más, pues a mí me hacen, yo hago? Todos esos principios, esa ira, ese rencor, esa venganza establecida, es por varias razones, y les voy a mencionar 3. La primera razón por la cual nosotros actuamos al impulso, a lo que da la emoción, el impulso de la emoción. La primera es la crianza. En la crianza, nuestros padres nos han debido ayudar un poquito para ser sabios y prudentes. Pero ¿qué pasa? Bueno, los pobres hicieron lo que hicieron con ellos, no tienen la culpa. Nos dieron muchas cosas hermosas y buenas, y eso tenemos que tenerlo claro, valorarlo y agradecerlo. Pero pues nos dieron de lo que les dieron, de lo que sabían. Se trata de cortar cadenas, de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan hacerlo bien. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no nos enseñaron cómo manejar el impulso, entonces realmente por eso es que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. ¿Cómo nos enseñaron mal o cómo no nos pudieron dar un buen ejemplo para ayudarnos con esto? Primero, si en tu casa vivían en un desorden, sin planificar bien las cosas, en una inestabilidad, si hay se gasta, si no hay no se gasta, vámonos de viaje, mudémonos porque ya aquí nos peleamos con los vecinos, el divorcio, entonces cambiamos, ya no se puede ir a ese colegio, toca otro más barato. O sea, una falta de planificación que lleva a actuar por impulso, y nos vamos acostumbrando a actuar así, por impulso. No nos enseñaron probablemente a tener metas y a cumplirlas, a perseverar en ellas. Entonces todos por impulso. Hoy no tengo ganas de ir a aprender eso, o ya no me gusta, o me cayó gordo el profesor, o me gritaron en el trabajo, entonces, me busco otro. O sea, no perseverar, no quedarnos en un punto para lograr llegar a nuestras metas. Otra cosa que probablemente nos hizo daño fue la falta de una disciplina concreta, coherente, donde hay reglas y consecuencias al incumplimiento de esas reglas. Eso es muy importante porque eso nos lleva a ver las consecuencias de nuestros actos. Nos ayuda a obligarnos a razonar, a detenernos y pensar, voy a hacer esto, ¿en qué va a terminar? Mejor no lo hago. Entonces, si no nos enseñaron, hoy en día andamos por ahí haciendo lo contrario, no pensar en las consecuencias, un rasgo de inmadurez. Otra cosa es que probablemente no nos enseñaron a reconocer nuestras emociones. Entonces nos sentimos mal y no sabemos ni qué sentimos, y vamos y nos pegaron, pegamos, nos insultaron, insultamos. Cuando el niño se siente frustrado así, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? Rabia. ¿Qué quieres hacer?
ir y también insultar, ir y también pegar. No, un momento, no vas a hacer todo lo que tus emociones y tu impulso te dicen. Vamos a detenernos, vamos a pensar, como somos cristianos, ahora podemos decir, vamos a orar y vamos a ver qué es lo que Dios nos pone a hacer al respecto. Eso hubiera sido fantástico que lo hicieran con nosotros. No lo hicieron porque no sabían. Ahora nosotros sabemos, nos toca a nosotros hacerlo. Ok, esto en cuanto a la crianza. Pero está el punto 2. La razón por la que podemos ser impulsivos es porque repetimos un comportamiento aprendido. Vimos que mi mamá peleaba, gritaba, él gritaba, el papá también, todos gritan, se responden, ella entonces la venganza, entonces ese ejemplo, ¿no? Con el cual también pudimos ver que se pagaban con la misma moneda. No había ninguno de los dos era prudente, ninguno detenía la cuestión, los dos a responder a lo mismo. Un comportamiento aprendido que repetimos inconscientemente. Y 3, la otra razón por la que podemos ser impulsivos es por la falta de perdón. Cuando nosotros tenemos rencor acumulado, hay cosas pendientes o hay heridas acumuladas, ofensas acumuladas, entonces estamos hipersensibles y cualquier cosa con que nos digan nos ofendemos y entonces sacamos todo y de una vez como tenemos la lista guardada, la sacamos. Es necesario estar perdonando todos los días, un perdón frecuente, pero también es necesario porque la persona que es rencorosa en el presente, como les he explicado, es porque tiene un rencor grande en el pasado. La raíz está en sus padres, en la falta de perdón de sus padres o personas del pasado. Y entonces los rencores de hoy son como esos frutos que no pueden ser buenos si la raíz está mal. Hay que ir a perdonar el rechazo, el abuso, las injusticias que hemos sufrido para poder entonces ser hoy en día personas libres de complejos, de inseguridades, de rencores, de venganza y de todo esto. Ok, esto se puede hacer, todo se puede hacer en oración. Dios puede restituir en nosotros todas estas cosas. Aunque ese amor misericordioso de nuestro Padre es suficiente, aunque hayamos recibido muchas heridas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hace 8 días les dije un versículo que es tan difícil de cumplir. Se lo voy a leer de nuevo. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Es tan difícil, ¿verdad? Es tan difícil cuando nos ofenden, cuando son irónicos, cuando salen con una injusticia terrible, quedarnos callados y no defendernos. Es muy difícil. Pero sí se puede, se puede. Hay que empezar a hacerlo y sí se puede. Esa defensa la tenemos muy arriba, pues porque nos han lastimado y hemos definido defendernos, pero nos toca hacer lo contrario, definir no defendernos, porque la Biblia dice que quien nos defiende es Dios. Dios, tú me das tu protección, me proteges como escudo. Repetir cada vez que queramos responder y defendernos, y además con esa defensa mala, ¿no?, que paga con la misma moneda. Repetir este versículo, memorizarlo, decir no me voy a defender, Señor, tú me defiendes, yo no tengo que hacer nada, tú me defiendes, tú estás conmigo, tú me amas y cuidas de mí. Y otra cosa que ha sido algo que me ha ayudado a mí muchísimo, es enfocarnos en el mundo espiritual, porque hay un mundo espiritual. A veces las personas que están cerca de nosotros inclusive pueden ser usadas por el enemigo para herirnos, lastimarnos, deprimirnos, hacernos sentir muy mal. Nosotros podemos ser usados incluso por el enemigo para ofender a las personas, aún a las que amamos, sin darnos cuenta, porque cuando estamos iracundos, cuando tenemos toda esta defensa, nos volvemos locos y decimos cosas hasta que cosas que realmente no sentimos. Miren lo que dice. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo real y actual. Los espíritus inmundos, esos espíritus gobiernan a veces las personas, a veces las influencian.
miren lo que dice acá. Jesús se volvió a Pedro, su discípulo, y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este ejemplo está en la Biblia para mostrar que a veces las personas más cercanas a nosotros pueden ser usadas por el enemigo para lastimarnos, para desviarnos del propósito de crecer, cambiar, para desviarnos del propósito de perdonar, para caer en la tentación y caer otra vez en la ofensa, en lo que no queremos caer. Entonces, cuando una persona que amas, que está cerca a ti, o cualquier persona te ofenda, no mires a la persona. Mira a tu real enemigo, el que está detrás de la persona. Esa entidad espiritual que quiere lastimarte, hacerte daño, dañarte el día, desesperarte, entristecerte. Es tanto daño lo que hacen las palabras, pero si nosotros permitimos y creemos que son las personas las que tienen ese poder sobre nosotros de hacernos daño, pues entonces nos volvemos contra la persona y la ofensa dura más, nos deprimimos, odiamos, guardamos rencor, queremos venganza y nos hacemos muchísimo daño. Así es que en este día yo te pido que la próxima vez que sientas que alguien te ofende con sus palabras, te detengas, no respondas, sé prudente y sabio, ora. Repite el versículo que te he dado aquí. Dios mío, tú me das tu protección, me proteges como un escudo, Señor. Y acuérdate que tu enemigo no es la persona, es lo que hay detrás de la persona. Y vas a orar y vas a decir: Señor, yo no voy a dejarme lastimar en este día. Yo todo lo puedo en Cristo, Señor, dame la paz y la fortaleza. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, esa entidad que está detrás de la persona, que sea atada y ligada, la declaro sin poder sobre mi vida. Y vamos a poder, entonces, es más fácil para no defendernos y ofendernos, ¿ok? Así es que en este día vamos a orar. Por favor, repite conmigo: Padre, te pido en este día, por el amor que me tienes, porque sé que Jesús de Nazaret murió en la cruz para el perdón de mis pecados, me ha dado el regalo de vida eterna. Asimismo, me ha dado la bendición de poder orar y creer que tú me defiendes, que tú cuidas de mí. Padre, ayúdame a ser una persona prudente y sabia, a tener orden, estabilidad, a planificar, a ser una persona disciplinada, a perseverar, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a no responder a la ofensa, a ser una persona prudente, a medir las consecuencias de mis palabras y de mis hechos, a reconocer mis emociones y no actuar al impulso, sino detenerme y poder orar, pensar en ti. Señor, borra de mí todo comportamiento negativo aprendido. En este día decido perdonar a todas las personas que me han ofendido de cualquier manera. Decido perdonar a mi pareja en este día por todas las cosas pasadas. Esa lista la borro hoy. Te pido, Señor, que me des a mí esa paz, esa libertad, esa seguridad que tengo en ti, esa aceptación y ese amor para poder vivir seguro de que tú me amas, me proteges. Y que si yo obedezco tu palabra, tus bendiciones estarán sobre mí y sobre aquellos que amo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana con otro obstáculo.